Bienvenidos a este canal de YouTube, un espacio a la revelación del libro de Urantia. Deseo con ustedes compartir el siguiente tema que ven en sus pantallas: los controladores físicos maestros. Son personalidades conocidos en el universo como seres maquinales, es decir, que su trabajo tiene que ver exclusivamente con la energía. Durante la historia de la humanidad tenemos registros, pero no muy bien comprendidos por la humanidad. Vamos a mirar ciertos relatos escritos de la historia humana en ciertos textos religiosos y vamos a mirar en comparación con el libro de Urantia a qué se refiere realmente y qué fue lo que vieron ellos. Empezamos con esta cita de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 al 6, dice lo siguiente: Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y este era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. En esta cita vemos que Ezequiel vislumbró aquellas personalidades conocidas como las brújulas vivientes del universo, aquellas que permiten a todas las criaturas del universo, de los mundos de tiempo y espacio, el sentido de la orientación de norte a sur. En este video no hablaremos de ellos. Podemos hacer un video en otra exposición futura. Pongo en contexto esa cita por la siguiente cita anexada al mismo capítulo. Ezequiel 1, versículo 15 al 16 dice lo siguiente: Y mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. A nuestra imaginación y a esos tiempos era difícil comprender qué es lo que vio Ezequiel. A su izquierda de sus pantallas vemos una imagen artística de lo que pudo haber visto Ezequiel. Para mejor observada, vemos la siguiente imagen. Observamos una semejanza de hombre, como dice la cita, y 4 ruedas sobre ruedas. Exactamente no sabemos realmente qué observó Ezequiel, pero con la revelación tenemos un vislumbre de que pudo haber sido estas personalidades de los controladores físicos maestros. Son energías envolventes, descritas o dibujadas como lo que vemos, imágenes como ruedas o círculos con energía acumulada, condensada. El siguiente texto da alusión a la historia de Eliseo cuando caminaba con Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12, dice lo siguiente: Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo
por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. La cita bíblica da alusión de un traslado de Elías en carros de fuego. Vamos a mirar con detenimiento otras historias semejantes a la de Elías. Eliseo, quien vislumbró esta escena, esta experiencia, lo describió de esa manera, pues es la manera en que la humanidad tiene este concepto nebuloso, pero que apunta hacia unas personalidades que habitan este mundo. En el siguiente texto de la cultura védica de los hinduistas, en el Rig Veda, texto antiguo hinduista, el texto más antiguo de la India de mediados del segundo milenio antes de Cristo, se dice que el dios del sol viaja en un carruaje vimana luminoso, que es el propio sol. Vemos en sus pantallas a la izquierda una imagen de carros de fuego y una nave que para ellos son el vimana, que son como naves espaciales concentradas de energía. Vemos esta obra artística dando alusión al texto antes leído. El siguiente texto dice lo siguiente: otros dioses vuelan en carruajes vimanas con ruedas tirados por animales, generalmente caballos, aunque el carruaje del dios védico Pushan es tirado por cabras. En la imagen a la izquierda vemos un torbellino, como da alusión con Elías. Un traslado de este personaje también posiblemente fusionado con el Espíritu de Dios, el ajustador del pensamiento. Vemos concentración de energía que para ellos eran torbellinos o nubes posiblemente. El vimana, como les decía, son naves flotantes con energía y para ellos eran como naves espaciales. Miraremos ahora las citas del libro de Urantia en cuanto a estos relatos de la historia de la humanidad, aunque en sí son bastantes para ser expuestos en este video. La siguiente cita del libro de Urantia nos dice lo siguiente: los centros no clasificados son los centros que funcionan en situaciones locales especiales, pero no en los planetas habitados. Los mundos individuales están a cargo de los controladores físicos maestros y reciben las líneas del poder incorporadas en circuitos enviadas por el centro del poder de su sistema. Solo aquellas esferas que poseen unas relaciones energéticas de las más extraordinarias tienen centros del poder de la séptima orden, que actúan como ruedas equilibradoras, universales o gobernantes de la energía. Estos centros del poder son, en todas sus fases de actividad, totalmente equivalentes a aquellos que ejercen sus funciones en las unidades superiores de control. Pero ni un solo cuerpo espacial entre 1.000.000 contiene este tipo de organización viviente del poder. En esta cita resalto que en los mundos individuales como el nuestro están a cargo de los controladores físicos maestros. Dice también la cita resaltando
que tienen centros del poder de la séptima orden, es decir, nuestros controladores físicos maestros son de la séptima orden, que actúan como ruedas equilibradoras universales o gobernadoras de la energía. Aquí da alusión a lo que estos hombres de antaño observaron mientras miraban aquellos objetos que eran trasladados hacia la atmósfera terrestre, que gracias a la revelación nos damos cuenta que eran hombres fusionados con Dios. Vamos a mirar las siguientes citas. De todos los controladores físicos maestros asignados a los mundos habitados, los controladores maquinales son con mucho los más poderosos. Como cada controlador posee el don viviente de la antigravedad de manera muy superior a todos los demás seres, tienen una resistencia a la gravedad que solo es igualada por las esferas enormes que giran a una velocidad extraordinaria. 10 controladores de este tipo están estacionados actualmente en Urantia, y una de sus actividades planetarias más importantes consiste en facilitar la partida de los transportes seráficos. Para realizar esta función, los 10 controladores maquinales actúan al unísono, mientras que un grupo de 1000 transmisores de energía proporcionan el impulso inicial para la partida seráfica. La cita me da a entender que cada controlador posee el don viviente de la antigravedad de manera muy superior a todos los demás seres, de ahí el por qué se elevan. También nos dice que nuestro mundo posee 10 controladores de este tipo, están estacionados actualmente en Urantia, en nuestro mundo. Como a la vez, ellos tienen que ver mucho con el traslado y la ayuda del transporte seráfico, con un grupo de 1000 transmisores de energía que proporcionan el impulso inicial para la partida seráfica. En otras palabras, podemos decir de que estas personalidades son como aquellos hombres y mujeres que trabajan en una pista aérea, que ayudan a orientar los vuelos de entrada y salida de un aeropuerto. Dice la siguiente cita: los controladores físicos se ocupan principalmente de ajustar energías fundamentales no descubiertas en Urantia. Estas energías desconocidas son muy esenciales para el sistema interplanetario de transporte y para ciertas técnicas de comunicación. Cuando instalamos unas líneas de energía con el objeto de transmitir los equivalentes del sonido o de ampliar la visión, estas formas no descubiertas de energía son utilizadas por los controladores físicos vivientes y sus asociados. Los seres intermedios también utilizan de vez en cuando estas mismas energías en su trabajo rutinario. Vemos aquí, resaltando el hecho que estos controladores físicos se ocupan principalmente de ajustar energías fundamentales no descubiertas en el planeta. También vemos que cuando se instala unas líneas de energía con el objeto de transmitir los equivalentes del sonido o de ampliar la visión, estas personalidades trabajan para que el ser humano tenga la oportunidad de visualizar o escuchar esas transmisiones espirituales en el planeta. Vemos la siguiente cita como un ejemplo de cómo estos controladores físicos hacen esa petición. En el monte de la transfiguración del Maestro Jesús dice lo siguiente: los tres dormían profundamente desde hacía una media hora, cuando fueron despertados repentinamente por un crujido cercano. Al mirar a su alrededor, para su gran sorpresa y consternación, vieron a Jesús conversando íntimamente con dos seres brillantes vestidos con las vestiduras de luz del mundo celestial.
El rostro y la silueta de Jesús brillaban con una luminosidad de una luz celestial. Los tres hablaban en un lenguaje extraño, pero por ciertas cosas dichas, Pedro supuso erróneamente que los seres que estaban con Jesús eran Moisés y Elías. En realidad se trataba de Gabriel y del padre Melquisedec. A petición de Jesús, los controladores físicos habían dispuesto lo necesario para que los apóstoles presenciaran esta escena. Aquí vemos de que estas personalidades, a petición de los superiores, interceden para que podamos visualizar ese tipo de eventos o de poder escuchar aquellas cosas que el oído humano no puede escuchar. Nos damos cuenta de que ellos tienen que ver en todos estos asuntos, y en la medida que la humanidad va evolucionando en los hallazgos de la ciencia, estas personalidades, los controladores físicos maestros, intervienen en tales hallazgos de la materia. Adicional, dice lo siguiente: los gobiernos de los sectores menores se ocupan sobre todo, aunque no exclusivamente, de los grandes problemas físicos de los superuniversos. Las esferas de los sectores menores son las sedes de los controladores físicos maestros. En estos mundos, los mortales ascendentes prosiguen sus estudios y experimentos relacionados con el examen de las actividades de la tercera orden de los centros supremos de poder y de las 7 órdenes de controladores físicos maestros. Aquí vemos que en la medida que las almas ascendentes son trasladadas al nivel del superuniverso, dejando el universo local, seremos estudiantes de los recién de los días, y allí, en la sede de los controladores físicos maestros, continuaremos experimentando y viviendo, conociendo de estas personalidades celestiales. Resalto la cita nuevamente. En estos mundos, los mortales ascendentes prosiguen sus estudios y experimentos relacionados con el examen de las actividades de la tercera orden de los centros supremos de poder y de las 7 órdenes de controladores físicos maestros. En los próximos videos a futuro podemos exponer este tipo de 7 órdenes celestiales, como también de la tercera orden de los centros supremos de poder, su origen y su destino en parte. Por ahora, termina esta presentación para todos ustedes de gran interés, y espero que sea de ayuda para todos nosotros la comprensión expuesta en este video acerca de los controladores físicos maestros. La revelación está aportando a la humanidad en ayudar a comprender aquellos hallazgos que los profetas de antaño, aquellos maestros de la antigüedad, no pudieron entender. Que Dios Padre los siga bendiciendo y que el Espíritu de la sabiduría nos siga iluminando. Muchas gracias.